Estados Unidos ha abierto una puerta de $500 millones. Detrás de ella, una nueva inteligencia despierta, máquinas que aprenden, piensan y deciden. No es ciencia ficción, es la mayor inversión tecnológica de la historia, capaz de transformar la economía, la ciencia y la mente humana. Esta es la historia de la puerta estelar de la inteligencia artificial, el proyecto que está reescribiendo el poder global y moldeando el futuro de todos nosotros. Bienvenido al inicio de la era donde pensar ya no será solo humano. Estados Unidos ha abierto una puerta, no hacia el espacio, sino hacia una nueva dimensión de la inteligencia. Una puerta valuada en más de $500 millones, el equivalente al PIB combinado de países como Suecia, Noruega y Dinamarca. Detrás de ella, se está construyendo algo más grande que Internet, más poderoso que la energía nuclear y más transformador que la revolución industrial: la inteligencia artificial a escala nacional. En los últimos 3 años, el gobierno y las grandes tecnológicas estadounidenses han desatado una inversión sin precedentes. Solo en 2024, se destinaron más de $140 millones a infraestructuras de IA. Para ponerlo en perspectiva, es casi el doble del presupuesto anual de la NASA. Y el motivo es claro: quien domine la inteligencia artificial, dominará la economía, la defensa y la cultura global del siglo XXI. El centro de esta colosal apuesta se llama AI Initiative, una red de alianzas entre empresas como Nvidia, Microsoft, Google y el Pentágono. Su objetivo: crear los supercerebros digitales más potentes del planeta, capaces de procesar información a velocidades que desafían la imaginación. Los nuevos chips H200 de Nvidia, por ejemplo, realizan 32 billones de operaciones por segundo, un rendimiento que hace una década habría sido considerado ciencia ficción. Pero esto no es solo una guerra de silicio, es una carrera por el conocimiento. Mientras China invierte con fuerza en su propio ecosistema de inteligencia artificial, Estados Unidos busca mantener su liderazgo. En Silicon Valley, cada semana nacen startups que buscan reescribir las reglas de sectores enteros, desde la medicina hasta la energía, desde la educación hasta la defensa nacional. Y los resultados ya se sienten. En hospitales de Boston, algoritmos entrenados con millones de imágenes médicas están diagnosticando cáncer de pulmón con una precisión del 94%, superando el rendimiento promedio de los radiólogos humanos. En Wall Street, sistemas de predicción basados en inteligencia artificial mueven billones de dólares diarios, anticipando microfluctuaciones del mercado con una velocidad que ningún cerebro humano podría igualar. Esta revolución no es silenciosa ni invisible. Se escucha en el zumbido constante de los centros de datos que consumen más energía que ciudades enteras. Se ve en los mapas satelitales, donde surgen nuevas megainstalaciones cada mes, auténticas catedrales del conocimiento digital. El epicentro está en lugares casi secretos, centros de datos del tamaño de ciudades, donde miles de procesadores trabajan sin descanso. Microsoft, por ejemplo, está construyendo en Iowa un complejo de más de 6 millones de metros cuadrados, alimentado por energía eólica y refrigerado con agua reciclada. Solo ese proyecto costará más de $10,000 millones y será capaz de entrenar modelos con 100 billones de parámetros. Para entenderlo, el cerebro humano tiene alrededor de 86,000 millones de neuronas. Estos sistemas superan esa escala en complejidad y capacidad de conexión. Son los nuevos cerebros de la civilización digital. En paralelo, Nvidia y AMD libran una guerra silenciosa por el control del corazón del hardware. Cada nuevo chip cuesta más de $40,000 y se fabrican en Taiwán con una precisión atómica. En su interior, caben 80,000 millones de transistores, cada uno 1000 veces más pequeño que una célula de sangre. Pero la magnitud no está solo en los números, sino en el impacto. Estos chips alimentan modelos de lenguaje,
sistemas de defensa autónomos y redes de investigación científica que aceleran descubrimientos a una velocidad inédita. En 2025, la Universidad de Stanford anunció que gracias a la IA, pudo reducir en un 70% el tiempo de desarrollo de nuevos fármacos, pasando de años a solo meses. El Pentágono, mientras tanto, impulsa el programa JAICE, Joint Artificial Intelligence Center, destinado a integrar inteligencia artificial en logística, análisis estratégico y operaciones militares. Los sistemas pueden analizar millones de escenarios tácticos en segundos. En palabras de sus directores, ya no se trata de tener más soldados, sino más algoritmos, y todo esto requiere energía. Mucha. Un solo centro de IA de última generación consume tanta electricidad como 100,000 hogares estadounidenses. Por eso, la Casa Blanca impulsa acuerdos con empresas de energía nuclear y solar para sostener la demanda sin colapsar la red nacional. Así, la inteligencia artificial se convierte en el nuevo sistema circulatorio del país. Cada nodo, cada procesador, cada línea de código es parte de una gigantesca infraestructura de inteligencia colectiva. Pero detrás de esta expansión colosal, surge una nueva frontera, la de los datos. Porque quien controle los datos, controlará el aprendizaje de estas máquinas. Estados Unidos comprende que sin ellos, incluso los superordenadores más potentes son como cerebros vacíos. Por eso, el país está construyendo la mayor red de recopilación, filtrado y entrenamiento de datos del mundo. Hoy, cada segundo, las plataformas digitales estadounidenses generan más de 1,7 megabytes de información por persona en el planeta. En un solo día, eso equivale a más de 2.500 millones de gigabytes. Son números imposibles de imaginar, pero que alimentan el aprendizaje de modelos que pueden leer, escribir, traducir, diagnosticar, predecir y crear. Google y Meta dominan el flujo civil de información, mientras que la NSA y DARPA gestionan los datos estratégicos. Todo está interconectado. Cuando una foto se sube, un texto se publica o una voz se graba, un fragmento del futuro de la inteligencia artificial se escribe en código binario. El proyecto DataForge, impulsado por el Departamento de Energía, busca estandarizar y purificar billones de líneas de datos para entrenar modelos de uso científico y médico. Gracias a esta iniciativa, en 2025 el Instituto Nacional de Salud logró identificar patrones genéticos vinculados al Alzheimer, 10 años antes de su manifestación clínica, algo que jamás había sido posible. Pero el poder de los datos no se mide solo en descubrimientos. También redefine la economía. Las empresas que controlan la información más valiosa, aquella que refleja el comportamiento humano, están superando a industrias completas. En 2024, OpenAI, respaldada por Microsoft, alcanzó una valoración de $150,000 millones, superando a petroleras históricas como ExxonMobil. La inteligencia, literalmente, ha reemplazado al petróleo como motor del crecimiento global. Aún así, este dominio plantea desafíos éticos y geopolíticos. Europa exige transparencia. China desarrolla su propio ecosistema cerrado. Y Estados Unidos, con su poder tecnológico sin precedentes, se enfrenta a una disyuntiva: mantener la apertura que impulsó su liderazgo, o cerrar el acceso para proteger su ventaja estratégica. Los gigantes tecnológicos se preparan para esa transición. Están construyendo modelos de lenguaje entrenados con datos soberanos, es decir, información controlada directamente por el Estado y las corporaciones norteamericanas. El objetivo: asegurar que el conocimiento que define al siglo XXI no dependa de nadie más. Así, el dominio de los datos se convierte en la llave maestra de la civilización digital. Y como toda llave, puede abrir o encerrar. Porque el siguiente paso no trata de recopilar información, sino de fusionarla con la mente humana. Y ahí comienza la cuarta y última fase de esta carrera cósmica por la inteligencia. Lo que hace una década parecía una fantasía de ciencia ficción, hoy es una carrera real,
financiada por las mayores corporaciones tecnológicas y respaldada por el gobierno de Estados Unidos. El epicentro de esta revolución está en los laboratorios de Neuralink, OpenAI y DeepMind, donde los investigadores trabajan en sistemas que combinan procesamiento digital con percepción biológica. En 2025, Neuralink logró transmitir señales neuronales humanas a una computadora con una latencia de solo 15 milisegundos. Eso significa que un pensamiento puede convertirse en acción digital más rápido que un parpadeo. La frontera entre cerebro y algoritmo se está desdibujando. El nuevo prototipo de interfaz, desarrollado en colaboración con DARPA, permite que pilotos militares controlen drones mediante impulsos eléctricos cerebrales. En pruebas recientes, un operador fue capaz de dirigir 3 aeronaves simultáneamente, sin mover un solo músculo. Y no se trata solo de defensa. En el campo médico, prótesis inteligentes conectadas a redes neuronales artificiales permiten a pacientes amputados recuperar el sentido del tacto. En universidades como MIT o Berkeley, los investigadores hablan ya de cointeligencia, un modelo de colaboración entre humano y máquina que multiplica la productividad científica y creativa. Los efectos económicos de esta fusión son colosales. Según estimaciones del Banco Mundial, la integración plena de sistemas de IA avanzada podría aumentar el PIB global en más de $7 billones antes de 2030. En otras palabras, una sola década podría generar tanta riqueza como toda la revolución industrial en 2 siglos. Pero más allá del dinero está el cambio filosófico. Por primera vez en la historia, la humanidad está construyendo una inteligencia que no solo la imita, sino que la amplifica. Estados Unidos lidera esa transformación con una claridad de propósito: mantener la supremacía cognitiva global. Los nuevos centros de inteligencia artificial no son simples fábricas de datos. Son portales de conocimiento, auténticas puertas estelares hacia una era donde el pensamiento puede transmitirse, replicarse y evolucionar a una velocidad nunca antes vista. Así se completa el círculo: inversión, infraestructura, datos y fusión. 4 etapas que han convertido a la inteligencia artificial en el proyecto más ambicioso de la historia moderna. Estamos siendo testigos del nacimiento de una nueva era, una donde la inteligencia artificial redefine lo que significa ser humano. ¿Crees que esta fusión nos llevará a un futuro brillante? ¿O a un punto sin retorno? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿La inteligencia artificial será nuestra mayor aliada o el mayor desafío de la historia? Tu punto de vista puede abrir otro capítulo en esta conversación global.